Buenos días, hermanos. A menudo se ha dicho que la verdad es más extraña que la ficción. Y esto es ciertamente el caso con el pasaje delante de nosotros hoy en día, porque aquí vemos un relato de un evento histórico que es más extraño que la ficción. De hecho, hay muchas personas que dicen que es ficción y tristemente muchos teólogos que dicen que es ficción. Pero notarás que Moisés no comienza este relato diciendo, érase una vez. No, hay muchos detalles, hay muchas razones para creer que Moisés escribió este registro de eventos para ser interpretado como historia. O sea, estamos hablando aquí de historia seria y real. Y hay varias razones para creer esto. Es interesante notar que en todas las culturas, todos los países del mundo, queda la memoria histórica del diluvio. Forma parte del folclore de muchos países. Y es muy curioso si estudias esto en lugares como China, cuando hablan de un gran barco en el cual viajaron 8 personas para escaparse del gran diluvio. En todo el mundo, la realidad del juicio mundial queda en la memoria de los pueblos, pero también, según lo que nos dicen, un número creciente de geólogos, paleontólogos que son creacionistas, también el diluvio ha dejado huella en la tierra misma, en las capas de roca, en los fósiles, y veremos evidencia de esto más adelante en otros mensajes. Pero, ¿por qué dicen muchos teólogos que es leyenda esta historia? Pues algunos lo hacen por el aspecto milagroso de este relato. Es cierto que todo lo que se nos narra aquí no podría haber ocurrido sin una serie de milagros que Dios hizo. No se puede explicar, jamás se podrá explicar el diluvio solamente sobre la base de la ciencia, de los procesos naturales, las leyes naturales, todo lo que la ciencia comprende, porque claramente esto, lo que leemos aquí, y todo lo relacionado con el diluvio, no podría haber ocurrido a base solamente de las leyes naturales o las fuerzas y poderes que están aquí en la creación misma, en la tierra misma. Dios tuvo que intervenir, Dios tuvo que actuar de forma inmediata, sobrenatural, todopoderoso, para provocar este diluvio. Pero hay muchos factores. Hay algunos teólogos que dicen, bueno, seguramente hubo un diluvio, pero Moisés o el escritor de Génesis ha embellecido la narrativa, inyectando detalles, inyectando toques milagrosos a la historia de lo que pasó, que nosotros en el siglo XXI no podemos creer eso. El problema con esta forma de pensar es sencillamente que sea racionalista. Está tratando de meter a Dios en el cerebro del ser humano y decir, el ser humano puede entender perfectamente los caminos de Dios y lo que nosotros no podemos entender tiene que quedar en duda. Pues si esta es tu mentalidad, vas a siempre dudar acerca de la resurrección de Jesús también. Porque no hay ninguna explicación racional, natural de la resurrección. Fue un milagro. Un hombre crucificado, muerto, resucitó de entre los muertos. El contexto de esta narración, esta narrativa, claramente indica que debemos interpretarlo como historia. Primero, el nombre de Noé ocurre en una genealogía de nombres que conduce hasta Abraham y más allá de Abraham a David. Entonces, Noé se presenta aquí como una figura histórica. Además,
los detalles que aquí se dan del tamaño del arca, del progreso de las inundaciones de agua, la inundación de agua, todas las mediciones que aquí se encuentran, todos estos detalles hablan de historia, no hablan de un cuento. Como os digo, un cuento comienza con érase una vez y los detalles no importan. Aquí sí se importan. Aquí importan. Y además, como vamos a ver, estos detalles revelan una sabiduría que solo puede ser divina en cuanto a la construcción del arca que vamos a considerar en este momento. Pero tristemente hay teólogos que dicen que el relato del diluvio no fue escrito como registro histórico, sino fue sacado de la imaginación del escritor, que lo escribió para enseñar verdades teológicas. Pero, hermanos, los escritores bíblicos entendían muy bien la diferencia entre la historia y las fábulas. ¿Y qué es lo que dice Pedro en su segunda epístola en cuanto al Evangelio mismo? Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y este mismo Pedro en su segunda epístola habla del diluvio directamente como un hecho histórico. Y además predice que vendrá un día cuando los burladores negarán el juicio final de Dios, diciendo, Dios no va a juzgar, nunca, no va a juzgar el mundo. Y dice que no tendrán excusa en decir eso. ¿Por qué? Porque Dios ya juzgó al mundo en los días de Noé. Dice, estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pedro está diciendo que sabemos que Dios puede y va a juzgar al mundo en el futuro porque ya ha juzgado al mundo en el pasado. Y si la historia del diluvio fuera una fábula, el argumento de Pedro no tendría ningún sentido, no tendría ninguna lógica. Así que tenemos que tener claro que estamos hablando de la historia real, no de fábulas. Y ya hemos visto la razón por el diluvio, porque el mundo de aquel entonces se había vuelto tan corrupto, tan perverso, tan malvado, que Dios ya no podía aguantar más lo que estaba pasando en la tierra y quería barrer la tierra, limpiar la tierra de toda la maldad que había y comenzar de nuevo con Noé y su familia. Entonces, en estos versículos que hemos leído en esta mañana, Dios revela a Noé su plan y afirma que por un lado va a juzgar al mundo, pero al mismo tiempo va a rescatar a Noé y a su familia y a una selección de todos los animales que en aquel entonces vivían, animales terrenales, no acuáticos, animales terrenales que respiraban el aire. Va a salvar a los varios tipos de animales y también la familia de Noé y Noé mismo en un arca. Y esta palabra arca es muy interesante. No se refiere a una nave, significa una gran caja que tiene el fin de flotar en el agua. Hay otro lugar en la Biblia que usa esta misma palabra. El único lugar, además de este relato, y es con respecto a la arquilla en el que la madre de Moisés le colocó para flotar sobre las aguas del Nilo. Y la hija de Faraón lo encontró y lo sacó de ahí. Por eso el nombre Moisés significa
sacado o extraído de las aguas, porque su madre salvó a la vida de su hijo metiéndole en una arquía, en una arquía de juncos, que era como una caja que tenía el fin de flotar. Y el arca de Noé era en realidad una caja enorme de madera que tenía el único fin de flotar sobre las aguas hasta el final del diluvio. Y en este pasaje vemos tres cosas que Dios explica a Noé. Primero le explica acerca de la construcción, o podemos decir la preparación del arca, cómo debería preparar el arca. Luego el propósito del arca y finalmente las provisiones que debería meter en el arca. Y el pasaje termina hablando de la obediencia de Noé. Noé prestó atención a lo que le dijo Dios y llevó a cabo sus mandatos. Así que tenemos que entender que este relato es histórico, pero también tenemos que entender que no vamos a poder explicar todo lo que ocurrió a base de la ciencia, a base de la razón humana, las leyes naturales, porque Dios hizo algo milagroso aquí, que no vamos a poder explicar completamente. Y si tienes problemas con los milagros, bueno, tienes problemas con el cristianismo, porque el cristianismo se funda sobre un milagro asombroso, enorme, que es la resurrección de Cristo. ¿Por qué creo en la resurrección? No por haber tenido experiencia personal de haber visto a un muerto resucitado, nunca con mis ojos he visto tal cosa, pero porque creo en la misma palabra de Dios, una palabra que ha sido confirmada de muchas maneras, pero por la fe, por el testimonio del Espíritu, he recibido el testimonio de Dios y creo en la resurrección de Cristo. Y por la misma razón, creo en el diluvio. Jamás he visto con mis propios ojos un diluvio mundial. Pero creo porque creo en la autoridad y la fiabilidad del testimonio que nos da en su palabra. Esta es la razón. Pero como este evento depende de milagros, por eso el mundo secular que nos rodea nunca lo va a aceptar. Y no deberías esperar que las universidades y las academias de ciencia al final van a decir, ya hemos descubierto que es verdad, que hubo un diluvio mundial y que todo esto es verdad. ¿Por qué no? Porque la ciencia que se practica hoy en día en las universidades seculares, la gran mayoría de las academias científicas, tienen un compromiso de buscar exclusivamente las causas naturales de todo lo que ha pasado en la historia. O sea, su propio método de investigación, que tiene un nombre, su método de investigación se llama el naturalismo metodológico, les obliga a descartar de antemano la posibilidad de que Dios haya formado este mundo en parte a través de milagros. O sea, no pueden reconocer, la metodología les ciega a ver milagros. Están obligados por su metodología, por las fuentes económicas que sostienen la universidad, de dar una explicación basada en el puro naturalismo, sin ninguna referencia a Dios. O sea, nunca vas a escuchar, nunca, un científico en la universidad dice, parece que Dios hizo un milagro aquí. No pueden reconocer a Dios y mantener su trabajo. Entonces van a dar una explicación naturalista a todo. Y no es sorprendente, por lo tanto, que no van a reconocer el diluvio. Siempre van a dar otra explicación, al igual que si he mencionado el incidente en la boda de Caná. Si un científico hubiera estado allí, hubiera bebido el vino que Jesús hizo milagrosamente,
habría tenido una explicación científica natural de ese vino. Cómo se formó, cómo se fue. Y sería científicamente bien, pero totalmente falso históricamente. Porque la historia y la ciencia no es lo mismo, ¿eh? La historia y la ciencia no es lo mismo. Entonces, debemos recordar, pues, lo que Jesús les dijo a los saduceos cuando se burlaron de la doctrina de la resurrección, porque a ellos les parecía absurdo que una persona muerta y posiblemente descompuesta volviera a vivir. Y para ellos esto era una cosa absurda, ¿no? Y se burlaron de esto. ¿Y cómo respondió Cristo? No es por eso que te equivocas, porque no conoces ni las Escrituras ni el poder de Dios. Cuanto más conozcamos las Escrituras y el poder sin límite de Dios, más creíble nos parecerá la narrativa del diluvio. Una cosa está clara: el que hizo las incontables estrellas tiene suficiente poder para traer un diluvio sobre el mundo. Entonces, consideremos lo que nos dice aquí acerca de la construcción del arca. En el versículo 14, Dios le dice a Noé: hazte para ti un arca de gofer. No sabemos exactamente qué significa gofer. Obviamente era una madera, un tipo de madera fuerte, resistente, pero algunos eruditos piensan que se refiere a los cipreses, porque piensan que la palabra gofer es muy semejante a la palabra por ciprés en otros idiomas, pero también gofer puede significar una cubierta, y hay algunos eruditos que dicen que no se refiere a un tipo de madera, sino la preparación de la madera. O sea, tiene que hacer el arca de madera que ha sido tratada con algún tipo de alquitrán o de resina para hacerla resistente al agua y para protegerla de la podredumbre. Y luego en el versículo 15 da las dimensiones del arca que Noé tiene que construir. Y usa una medida muy común en el mundo antiguo, que era el codo. El codo se usaba en varias culturas en el mundo antiguo, y el tamaño del codo variaba entre 45,5 centímetros y 61 centímetros. Es muy interesante notar que la organización Respuestas en Génesis, que creo que muchos conocemos esa organización ha construido un arca a tamaño natural según las medidas dadas en la Biblia. Y lo puedes ir y ver y entrar en el arca. Es enorme, es grandísima, en el estado de Kentucky, en Williamstown, Kentucky. Y ellos han escogido como el tamaño del codo entre estos dos extremos 101 centímetros. Entonces, según esa escala, las dimensiones del arca que ellos construyeron, las dimensiones son un poco más de 155 metros de largo, 26 metros de ancho y 15,5 metros de altura, que es más o menos 1,5 veces la longitud del campo de fútbol en La Rosaleda. O sea, imagina el campo de fútbol, un campo de fútbol y medio de larga, y un edificio de 4 pisos de alto. O sea, es una estructura muy grande. Un buque de esas dimensiones tendría la capacidad volumétrica igual a 522 vagones de ganado. 522 vagones de ganado en un ferrocarril
moderno. Piensa si tú estabas al lado de un ferrocarril viendo el tren, ¿cuánto tiempo tendrías que esperar para que pasaran 522 vagones, ¿no? Todos llenos de animales. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme, una estructura masiva, que era básicamente una caja grandísima, casi en forma de ataúd, rectangular. Luego Dios habla del diseño del interior del arca. ¿Y qué dice? No, ese arca no iba a ser como un almacén grande, ancho, enorme, más bien más parecida a lo que podríamos decir como una guardería de muebles, ¿se dice? ¿Se dice guarda? No, ¿cómo se dice? Un guardamuebles, esto es. En uno de esos lugares que tiene guardamuebles, ¿no? ¿Habéis estado alguna vez? Y entonces, ¿por qué digo eso? Porque Dios le da órdenes a Noé para construir el arca como un complejo de almacenamiento con 3 niveles y varias habitaciones. Y cuando dice aquí, dice, harás aposentos en el arca. La palabra en hebreo de aposento se traduce, es literalmente significa nidos. Por eso digo que si nosotros diéramos un paseo por el arca, el interior del arca, sería como estar en uno de estos lugares de guardamuebles, ¿no? Porque tenía varios compartimentos, varios nidos, y esto sugiere que cada habitación tenía el tamaño apropiado para que los animales que estaban en ese nido o en ese aposento. Entonces tenía esos 3 niveles y luego tenía una sola puerta en el lateral del buque. Y a lo largo de los siglos los teólogos han visto en esa sola puerta como un simbolismo, ¿no? Porque si el arca representa a Jesús mismo, que es nuestro refugio de la ira de Dios, la sola puerta representa el hecho de que hay un solo camino para entrar en Cristo. ¿Y cuál es ese camino? La fe. La fe. Es por la fe, por la puerta de la fe entramos en Cristo y hallamos refugio. Luego Dios habla acerca de la ventilación del arca, porque te puedes imaginar, con tantos animales a bordo, sentirías la necesidad de vez en cuando a tomar un poco de aire fresco. Entonces Dios hizo provisión, dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Entonces 3 niveles, una puerta y luego esta ventana que era una abertura de un codo de longitud que recorría toda la circunferencia del arca. Durante las fuertes lluvias, seguramente tenían algún tipo de cubierta para tapar esta ventana, pero luego cuando podían quitar esta cubierta, dejaban la ventana abierta para que entrara aire fresca y para que los olores se fueran, ¿no? Luego Dios habla acerca del aislamiento del arca. Noé debía aislar el arca para que fuera impermeable y resistente a la descomposición. Y dice en el versículo 4, no el versículo 4, 14, dice, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. La brea que usó para hacer impermeable el arca probablemente no era a base de petróleo, sino más bien de un agente
de sellado hecho de resina. En el mundo antiguo usaban los antiguos la resina para tratar la madera y para hacer la madera impermeable y resistente a la descomposición. Entonces lo que vemos es que Dios está mandando a Noé a tomar las medidas naturales para hacer el arca una estructura firme, sólida, impermeable. O sea, Noé tiene su responsabilidad de hacer todo lo que está en su poder para hacer la estructura del arca de la mejor manera y para que sea una estructura sólida. Pero también sabemos que en último término la seguridad de Noé, de su familia y de los animales estaba en manos de Dios. O sea, lo que realmente hacía toda estructura del arca impermeable y segura al final es porque Dios mismo con su propia mano divina, sus propias manos divinas, las sellaban como un escudo para que nada le pudiera pasar. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando entraron en el arca, al final, justo antes de la llegada de las lluvias, leemos en el capítulo 7, el versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Jehová le cerró la puerta. Yo creo que está diciendo mucho más que cerró la puerta. Está diciendo que Él mismo los selló. Él selló esta nave para que nada, absolutamente nada, le pudiera pasar durante el diluvio. Y es interesante que la palabra brea que se usa significa cubrir. Y esta misma palabra se usa en otra parte del Antiguo Testamento para referirse a la sangre de expiación. La sangre de expiación que cubría los pecados de Israel. Entonces, es muy interesante el cuadro, que tienes un arca que representa a Cristo. ¿Y quién está dentro del arca? Pues los creyentes, Noé. Entonces, los creyentes están en el arca. ¿Y qué está cubriendo todo? La sangre de Cristo, representada tipológicamente por la brea. ¿Qué dice el texto acerca de la navegabilidad del arca? La navegabilidad del arca. Es muy interesante las dimensiones. Estas dimensiones que Dios señala para la construcción del arca, esta forma rectangular, muy largo, ancho y bajo, son las dimensiones exactas para tener el buque más estable posible. O sea, solo según las leyes de la física, habría sido muy difícil voltear o anegar, se dice, anegar este buque, porque tenía la forma exacta, perfecta para flotar sobre el agua. Henry Morris era uno de los pioneros de los científicos creacionistas que vivió en los años 60 en los Estados Unidos, y él tenía un doctorado en la ciencia de la hidrología, o sea, era un ingeniero hidráulico. Tenía un doctorado en ingeniería hidráulica, que es el estudio del agua, los movimientos y las propiedades físicas del agua. O sea, tenía un trasfondo muy acertado para estudiar este tema. Y esta es la conclusión que él sacó, sabiendo lo que sabía acerca de los movimientos de agua. Dice que una estructura como edificado según las normas aquí, las instrucciones aquí, dice, incluso en un mar de olas gigantescas, el arca podría inclinarse a través de cualquier ángulo hasta poco menos de 90 grados e inmediatamente después
se enderecería de nuevo. Y es muy interesante cuando comparas el registro bíblico del diluvio con los mitos de las naciones paganas acerca del diluvio, porque como os dije al principio, el recuerdo del diluvio quedó en la memoria de los pueblos. Entonces todos los pueblos de la tierra tienen su cuento, su mito acerca del diluvio mundial. Pero si comparas el relato bíblico con las leyendas del diluvio en otras culturas, hay una gran diferencia. Por ejemplo, los babilonios tienen su propio relato del diluvio, pero ¿sabéis una cosa? En su relato, la forma del arca es de un cubo. Un cubo. Es ridículo. ¿Qué marinero va al mar a ir por el mar en un cubo, no? Dice Josh McDowell, la nave babilónica cúbica no podría haber salvado a nadie. Las aguas furiosas la habrían vuelto constantemente por todos lados. Sin embargo, el arca bíblica es rectangular, larga, habrían vuelto constantemente... rectangular, larga, ancho y baja, por lo que cabalgaría bien en mares agitados. Y luego añade, o dice otro, James Boyce dice, ¿cómo sabría Noé o cualquier otra persona en ese momento de la historia cómo construir una embarcación tan grande y apta para navegar? Excepto por revelación divina. Entonces hemos visto la construcción del arca, luego Dios le habla a Noé acerca del propósito del arca. Y el arca tenía dos propósitos según lo que dice Dios aquí. En el versículo 17 habla del arca como refugio para la familia de Noé. Dice, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y luego, esto es la profecía del diluvio mismo, lo que va a hacer. Va a destruir todo el mundo, pero dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y cuando habla aquí del diluvio, dice, yo traigo un diluvio de aguas. Usa un término que no se usa en otra parte de la Biblia, que no se refiere nunca a una inundación normal. O sea, una inundación a nivel local o a nivel regional, hay otra palabra que se usa. Para este diluvio hay una expresión única, que es Mabul Mayim, que significa una gran inundación de aguas. Y el propósito de esa inundación será destruir toda carne en la que es aliento de vida. Entonces estamos hablando no de todos los animales en el mundo, sino los animales terrenales, terrestres, los que tienen el aliento de vida en sus narices. Entonces, por medio del arca, Noé y su familia se salvarán de esta destrucción juntamente con un remanente de animales escogidos de todos los tipos de animales que hay en la tierra. Y después Dios hará un pacto con ellos. Esta es la primera vez en la Biblia donde encontramos la palabra pacto. Un pacto, sabemos, es un vínculo o un acuerdo entre dos o más personas que se basa en votos o promesas solemnes y normalmente es un voto sellado con sangre. Entonces Dios dice, yo voy a establecer mi pacto, y luego cuando llegamos al final de este relato, vemos que el pacto, por medio del pacto que Dios hace con Noé, Él se compromete a nunca jamás traer un diluvio de este tipo sobre la tierra para destruir toda la vida.
Ha habido muchas inundaciones en el mundo. Hace un mes o más de un mes en China y en otras partes del mundo hay enormes inundaciones a nivel regional, mueren muchas personas. Pero nada de eso se compara con lo que Dios hizo en días de Noé. Porque Dios prometió que nunca se volvería a repetir un evento de este tipo. Entonces, primer propósito del arca es rescatar, salvar a Noé y su familia. Segundo, el arca servía como un refugio para los animales, para mantener vivos todos los diferentes tipos de animales que habitaban en la tierra en aquel entonces. Ahora, hay que entender que hay muchos escépticos, ¿no?, que tratan de ridiculizar la historia del diluvio y decir, es imposible que esto haya ocurrido. Y básicamente sus objeciones tienen tres objeciones. Una objeción que tiene que ver con el número y el tamaño de los animales en el arca. El número, ahí dicen, es imposible que se meta toda clase de animal en el arca, es imposible. La segunda objeción sobre el transporte de los animales al arca. ¿Cómo van a llegar animales de toda la tierra al arca? Y la tercera objeción es el cuidado de los animales durante un año. ¿Cómo van a cuidar a tantos animales 8 personas? Cuando encuentras objeciones así, puedes estar seguro que el burlador no ha hecho su tarea, no ha investigado el caso, porque está siempre haciendo suposiciones falsas. Por ejemplo, cuando habla de es imposible meter tantos animales, muchas veces están pensando en todos los animales, todas las especies de animales que existen hoy en día. Pero desde los días de Noé ha habido una multiplicación y diversificación biológica explosiva sobre la tierra. Existen hoy en día muchas especies y animales que no existían en aquel entonces. Aunque la palabra especie se usa en el versículo 20, dice de las aves según su especie, de las bestias según su especie, no es la palabra especie, es una mal traducción. Lo que dice literalmente es tipo, según su tipo. Y lo que la Biblia indica es que al principio del mundo Dios creó varios tipos de animales. Y de esos tipos originales han descendido una multiplicación de variedades. Por ejemplo, Dios creó al principio del mundo un tipo de animal canino, digamos el prototipo de todos los perros. Y de ahí han descendido a través de muchas generaciones y muchos milenios todo tipo de animal de la familia perro. Incluso los coyotes, los lobos, ¿qué otro tipo de animal? Pero todo esto animal relacionado con el perro. O los caballos. Dios creó al principio del mundo un tipo, el prototipo de todo caballo, y de ahí han descendido los cebras y otros animales, los ponis, las mulas, los asnos, todos son de la misma familia. Entonces la palabra tipo realmente tiene más que ver con la familia en vez del concepto moderno de especie. Pero es interesante porque aún si estamos hablando de especies modernas, cuando se habla de las especies terrestres que hay en la Tierra, terrestres, o sea, los mamíferos, los aves, los anfibios, los reptiles, entonces Ernst Mayr, que es el experto más prominente sobre la no puedo decirlo, en catalogar a los animales, dice que hay 17.600 especies de animales de esta clase, de mamíferos, aves, anfibios, reptiles.
17, o sea, no tenía que meter millones de especies en el arca. Estamos hablando más bien de probablemente sobre eso, bueno, o menos incluso, menos, porque estamos hablando a nivel de familia. Esto es una objeción. En cuanto al tamaño, las personas piensan, pero ¿cómo puede meter un jirafa y un elefante, etcétera? Y es cierto que hay animales grandes, pero la gran mayoría de animales terrestres son relativamente pequeños. De hecho, el tamaño promedio es de las ovejas, más o menos el tamaño de las ovejas. E incluso los animales grandes, cuando nacen y cuando son jóvenes, muchas veces son pequeños. Entonces Dios fácilmente podría haber traído animales jóvenes de estos animales grandes y habría habido espacio para todos. Pero luego viene la otra objeción, la segunda, la reunión de estos animales al arca. ¿Cómo podían llegar de todo el mundo? Pues no voy a entrar en este tema, pero es muy posible que al principio todos los continentes, incluso en los días de Noé, no se habían dividido todavía. O sea, pero hay que reconocer también que Dios es un Dios de milagros. Entonces, aparece que Él puso en los animales un impulso instintivo para ir hacia el arca, como por ejemplo pone hoy en día en los aves un impulso, las aves migratorias tienen un impulso, ellos no entienden, no razonan, sienten un impulso de volar hacia el sur cuando llegue el invierno, ¿no? Tienen este impulso migratorio, pues Dios es totalmente capaz de haber puesto esto en los animales para que se acercaran al arca. Incluso, aunque yo sé que esto va a sonar quizá a algunos ridículo, pero yo digo, ¿por qué no? Incluso podría haber transportado milagrosamente animales de muy lejos al vecindario del arca, porque tenemos ejemplos bíblicos de esto. ¿Habéis leído Hechos 8 y lo que le pasó a Felipe en Hechos 8? Después de haber bautizado al eunuco, voy a leerlo, para recordaros del poder de Dios. Dice en Hechos 8, cuando Felipe, el evangelista, bautiza al eunuco de Etiopía, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. O sea, bautizó al eunuco, y el eunuco se pone de pie. ¿Dónde está la persona que me bautizó? Ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el Espíritu le arrebató. Y Felipe se encontró en Azoto. Se encontró en otro lugar. Yo leo esto y yo digo, no hay ningún problema para Dios. Poner todos los animales cerca del arca, que lleguen a tiempo para meterse dentro, no hay ningún. Si crees en un Dios de milagros, esta es la clave. Si creemos en un Dios de milagros. Y la tercera objeción tiene que ver con la necesidad de cuidar a tantos animales. ¿Cómo pueden 8 personas cuidar, regar, alimentar, quitar los desperdicios de tantos animales, ¿no? Pero otra vez las personas se olvidan de varias cosas. Si el número de animales fueran miles, no millones, miles de animales, no sería una tarea imposible que 8 personas cuidaran esos animales. De hecho, ha habido estudios, parece increíble, pero sí ha habido estudios de mano de obra aplicada que demuestra que 8 personas fácilmente pueden alimentar y cuidar a por lo menos 16,000 animales cada día, sin problema. Además, no debemos olvidarnos de que Noé tenía bastante tiempo y sus ayudadores para construir dispositivos de ahorro de trabajo.
En las fábricas avícolas, por ejemplo, hay dispositivos para ahorrar trabajo. O sea, construyen suelos que se inclinen para que la caca no caiga por el suelo. Entonces, y no tienen que hacer tanto trabajo porque tienen tantos dispositivos. Noé tenía bastante tiempo para construir esto. Y luego hay otra posibilidad, y es que es posible que los animales, muchos de los animales pasaran buena parte de ese año hibernando. Henry Morris sugiere esta posibilidad. Dice, la mayoría de los animales, como protección contra la temperatura aguda y otros cambios climatológicos, tienen la capacidad de suspender todos los cambios corporales en un estado de hibernación. Esto les permite pasar el invierno en lugares muy confinados con poca o ninguna ingesta de alimentos o secreciones corporales. Es muy posible que Dios, por algún medio sobrenatural, activara muchos de los animales un instinto de hibernación después de que entraran en el arca. Y luego añade, cuando estos animales llegaron al arca, participaron de una buena comida y luego entraron en el arca. En respuesta al cielo repentinamente oscurecido y el aire frío, se establecieron para un sueño de un año en sus respectivos nidos en el arca. Algunos pueden haber comido parte de los alimentos almacenados durante el año, pero tal vez la mayor parte del tiempo fue para proporcionarlos a todo otra buena comida cuando abandonaron el arca después del diluvio. O sea, lo que tenemos que entender es que hay muchos detalles que no sabemos. Por eso no debemos poner en duda lo que dice Dios en su palabra, simplemente porque nuestra razón no ha averiguado cómo es posible algo. Para Dios no hay nada imposible. Os tengo que recordaros de esto, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Luego, en el versículo 21, Dios habla de las provisiones para el arca. Dice en el versículo 21, tomaréis para vosotros mismos todo el alimento que ha de ser comido y lo recogeréis para vosotros mismos y será alimento para vosotros y para ellos. Está claro, otra vez, que Dios espera de Noé que haga todo en su poder para proveer de forma natural para las necesidades de su familia y de los animales. Pero esto no niega la posibilidad de que Dios haga también algo más de lo natural. Y finalmente el relato termina hablando, o este texto termina hablando de la obediencia de Noé. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y este énfasis en la obediencia de Noé se repite varias veces en este relato. En el versículo 5 del capítulo 7, el versículo 9 y el versículo 16. Habla de la obediencia de Noé. Y en esto vemos algo muy importante. Que donde hay fe genuina, esa fe siempre tiene que dar fruto. Y el fruto principal es la obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Por eso Cristo dice, en el último día habrá personas que dicen, pero Señor, he hecho esto en tu nombre y el otro es otro. Y dice, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué los considera hacedores de maldad? Porque dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La fe genuina tiene que manifestarse
tiene que demostrarse. ¿Y cómo? A través de la obediencia a su palabra. No tengo que deciros, porque ya sabéis de sobra, nuestra obediencia nunca es perfecta. Siempre quedamos cortos. Por eso no podemos ser justificados ni salvos por nuestras obras. Pero las obras sí importan porque es la manera de glorificar a Dios, el Dios que nos salva libremente. ¿Cómo vamos a glorificarle? ¿Cómo vamos a mostrar nuestra gratitud a Él por su libre gracia? Es por medio de obedecer su palabra, prestar atención a lo que Él dice y cumplir su mandato. Y esto es lo que Noé hizo. Y perseveró en esto durante años y años. Nunca tiró la toalla. No sabemos cuántas personas se burlaron de él. ¿Qué estás haciendo? ¿Construyendo una arca sobre tierra seca? Has perdido la cabeza, hombre. No, nos podemos imaginar toda la persecución, todas las burlas, pero por su fe en Dios, Dios le sostuvo a través de todo el proceso de preparar el arca. Superó todos los obstáculos y salió victoriosamente. El autor de Hebreos habla de esto cuando dice en Hebreos 11, habla del carácter, primero habla del carácter dinámico de la fe, cuando dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es lo que distingue la fe? Primero, una certeza de que Dios existe. Es real, no es un cuento chino. No es que el mundo sea divino. Es que hay un Dios personal, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Es real. La fe cree que Dios existe y la fe cree que Él es galardonador de los que le buscan. La fe no dice, aun si busco a Dios, pues si no me ha elegido es inútil. Mentira. La doctrina de elección es cierto, pero también es cierto que si tú buscas a Dios, le hallarás. Él dice, si me buscas de todo corazón, me hallarás. Él siempre galardona a aquel que le busca. Y Noé confiaba en Dios, confiaba en su palabra, confiaba que Él iba a darle el galardón, y lo hizo. Por eso aprendemos acerca de la fe. Pero ¿sabes una cosa? No requiere mucha fe para vencer. Cristo dijo que si tienes fe como un grano de mostaza. El poder de la fe no está en la fe. El poder de la fe está en el objeto de la fe. Está en el Dios Todopoderoso. Aunque nuestra fe sea pequeña, si nuestra fe está puesta en el Dios vivo y verdadero, el Dios trino de la Biblia, si estamos confiando en Cristo, haremos grandes hazañas como Noé. ¿Qué es lo que dice Jesús? Si tienes una fe tan pequeña, puedes mover montañas. A lo mejor el Señor no te va a llamar a salvar todo el mundo, como hizo con Noé. A lo mejor tu manifestación de fidelidad a Dios es cambiar fielmente los pañales de tu bebé y hacerlo para la gloria de Dios y hacerlo con gratitud. A Dios no le importa si la obra sea grande o pequeña, si todo el mundo lo reconozca o nadie lo ve sino solo Dios. Él no galardona obras grandes, galardona la fidelidad. La fidelidad en hacer lo que Él nos llama a hacer. Noé respondió a los mandatos de Dios con alegre obediencia. ¿Y tú? ¿Qué arca
te ha llamado Dios a construir? ¿Qué obra te está llamando a hacer? ¿Vas a perseverar hasta el final con Cristo? ¿Vas a seguir dando testimonio a ese compañero de trabajo, a ese vecino, a ese familiar, fielmente hasta el final, sin tirar la toalla? Al obedecer los mandatos del Señor de un espíritu de amor, confianza y temor piadoso, Dios te atraerá a una comunión más íntima con Él. Noé perseveró en esta gran tarea. ¿Por qué? Porque mantuvo un caminar estrecho con Dios. Un caminar estrecho con Dios. Y esto es lo que es nuestro llamamiento también. Tenemos que caminar todos los días con Dios y Él nos fortalecerá y Él nos capacitará para llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado a cada uno. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este pasaje tan fascinante y tan lleno de contenido, de instrucción acerca de lo que hiciste con Noé. Y Señor, queremos seguir las pisadas de tu siervo. Gracias que en él vemos cómo debemos nosotros andar en este mundo, pero al mismo tiempo reconocemos que solo es posible andar fielmente delante de ti gracias a la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo, el mayor que Noé, el que fue fiel en todo lo que tú le diste, y así consiguió nuestra eterna salvación, y así consiguió el don de la santificación para que podamos vivir para ti en este mundo. Oh Señor, ayúdanos en este día a meditar en estas verdades, a crecer en nuestra fe, a tener total confianza en ti como tenía Noé, a seguirte hasta el final, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora.